día y les vamos a hablar sobre la ataxia aguda. Siguiente, por favor. Primero, pues vamos a definir lo que es ataxia y significa lo que es incoordinación motriz y se va a definir como una dificultad para mantener el equilibrio con falta de coordinación de los movimientos intencionados. Y las manifestaciones pueden ser una marcha inestable y en niños más pequeñitos se va a manifestar con un rechazo abdominal. Y la ataxia cerebelosa va a tener otros signos como son el nistagmo, disaptia, dismetría, disdiacocinesias, temblor e hipotonía. Y según el patrón temporal podemos dividir en lo que son agudas, agudas recurrentes y crónicas. Sin embargo, en esta exposición solo nos vamos a centrar en las ataxias agudas. Bueno, a continuación yo voy a exponer sobre la etiología. La ataxia aguda pues, es una urgencia neurológica que, porque pudiendo ser benigna, también podría ser la primera manifestación clínica de un cuadro grave. Normalmente va a estar asociado con hipertensión endocraniana y signos de focalidad neurológica. Las causas más frecuentes van a ser la posinfecciosa y también por intoxicaciones. Y bueno, como mi compañera mencionó, pues la ataxia se va a presentar con inestabilidad de la marcha y alteración en la coordinación en el equilibrio, ¿no? Entonces, en general la etiología es variada, sin embargo yo voy a exponer sobre las más importantes. Primero tenemos a la ataxia cerebelosa aguda, que esta se va a presentar en niños de entre 2 a 5 años. Y existe un antecedente infeccioso de vacunación en las 2 semanas previas. Ahora, la clínica se va a caracterizar por presencia de ataxia simétrica, temblor intencional, ¿no? Que va a dificultar la marcha y la bipedestación, y esta va a ser un tipo de ataxia que se autolimita en 1 a 2 semanas y el diagnóstico va a ser por exclusión. Ahora, las pruebas complementarias, en el líquido cefalorraquídeo se va a encontrar pleocitosis e hiperproteinorraquia leve, sin embargo la neuroimagen va a ser normal. En un 10% se va a presentar edema cerebral y signos de hipertensión endocraniana. Aquí ya estamos hablando de una cerebelitis aguda. Y bueno, mientras más grave es el cuadro, va a haber más riesgo de secuelas, ¿no? Y bueno, los agentes causantes, el principal va a ser el de la varicela. También tenemos el enterovirus, herpes, virus de Epstein-Barr, rubiola, parvovirus, micoplasma. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ataxias debido a intoxicaciones. Debido pues, a que los antecedentes no son conocidos frecuentemente, entonces debemos de sospechar de una intoxicación en cualquier paciente con ataxia que presenta alteración o compromiso del comportamiento o a nivel de la conciencia. Dentro de estas, los más asociados a este tipo de ataxia son principalmente pues, los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, las drogas, el alcohol, los antihistamínicos, y en menor medida va a ser debido a metales pesados. Y bueno, como mencioné, van a haber síntomas asociados, ¿no? Compromiso de la conciencia, alteración del comportamiento y pues los signos propios del fármaco que se haya consumido, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos las ataxias debido a infecciones del sistema nervioso central. Aquí van a destacar las meningoencefalitis agudas y las encefalitis postinfecciosas, ¿no? Las meningoencefalitis agudas pues, se da por una infección directa del sistema nervioso central debido a virus y bacterias. El inicio del cuadro va a ser brusco y agudo. Por otro lado, en las encefalitis infecciosas, el inicio va a ser subagudo, estamos hablando de días a semanas. La ataxia va a aparecer o puede aparecer durante la fase aguda o durante la fase de convalescencia. Y bueno, también van a haber signos y síntomas asociados, ¿no? Como la rigidez de nuca o alteración en el nivel de conciencia. Siguiente, por favor. Ahora tenemos las ataxias por causas postraumáticas. Estas se van a presentar después de un traumatismo craneal y cervical y se van a presentar diferentes formas clínicas. Por ejemplo, tenemos la forma precoz, que junto con la cefalea, los vómitos y la confusión pues van a formar parte de lo que es el síndrome post-conmoción. Este cuadro dura entre 4 y 6 meses y pues tiene una forma benigna y reversible. Por otro lado tenemos la forma diferida, que esta se da debido al desarrollo de hematomas intracraneales, como son los hematomas subdurales, los hematomas epidurales, y va a estar asociado con signos de focalidad neurológica, ¿no? Como es la hemiparesia, las afasis. Va a haber presencia de ataxia aguda, pues si hay afectación del cerebelo, las vías óptico-espinales o el tronco encefálico, y bueno, aquí el pronóstico es incierto. Y después tenemos la forma excepcional y grave, que pues esta se produce por una oclusión traumática de las arterias vertebrobacilares. Esta es menos frecuente, sin embargo va a ser mucho más grave, ¿no? Lo que pasa es que hay, por movimientos bruscos
la extensión forzada del cuello. Ahora, aquí los síntomas van a ser cefalea occipital y vértigo, y si es que progresa, entonces hablamos ya de un síndrome de circulación posterior que se presenta con ataxia aguda, vértigo, nistagmus, cefalea occipital, diplopia, disfagia y disartria. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos... ahora tenemos las etiologías por efecto de masa en fosa posterior. Aquí las causas van a ser, por ejemplo, tumores, hidrocefalias, abscesos en fosas posterior, que van a ser los que más frecuentemente causen ataxias. Tenemos, bueno, en cuanto a la clínica, se va a presentar con ataxia hemisférica, con signos de focalidad neurológica, además hipertensión intracraniana, y va a haber alteración de los pares craneales, ¿no? Después también tenemos las ataxias de base inmunológica. Las ataxias también aparecen o pueden aparecer debido a que el sistema inmune reacciona en contra de estructuras del sistema nervioso, ya sea de manera aislada, posinfecciosa, o por enfermedades autoinmunes. Entonces, en este grupo tenemos el síndrome de opsoclonus mioclonus, que bueno, esta se va a presentar en niños menores de 3 años, se va a caracterizar por ataxia aguda o recurrente. Opsoclonus, que son los movimientos, desorden, los movimientos, por movimientos, bueno, desordenados y conjugados de la visión, ¿no? A ver, por favor. Se me da la palabra. Erráticos y conjugados de la visión, como podemos ver en el video, ¿no? Y bueno, también por mioclonía. No tienen un ritmo, digamos. Pueden ir para cualquier lado, ¿no? Bueno, después tenemos a las ataxias o secundarias a daño cerebral agudo. Por ejemplo, acá están debido a hipoxia, estados convulsivos, hipoglicemia o hipertermia por el golpe de calor. Y bueno, la clínica va a ser ataxia más encefalopatías. Y después tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que esta ya no se trata de una ataxia cerebelosa, sino de una ataxia sensorial. El líquido cefalorraquídeo se va a encontrar una disociación albumino-citológica, o sea, pues, que va a haber un aumento de las proteínas y un aumento de las células. Y en la electromiografía pues se va a presentar la polineuropatía, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Las principales manifestaciones de todos los pacientes con ataxia van a ser la inestabilidad de la marcha con base de sustentación aumentada y pues las caídas frecuentes. Y estas al progresar va a progresar con una inestabilidad postural, con dificultad para mantener la bipedestación y con una ataxia troncular, con la dificultad para sentarse sin apoyo. Siguiente. Bueno, ahora los síntomas asociados según la etiología. Por ejemplo, si tenemos un paciente que presenta fiebre, rigidez de nuca, signos meningios, exotema cutáneo, pues entonces sabemos o nos orientamos más a un origen infeccioso o posinfeccioso. Sin embargo, si el paciente presenta cefalea, papiledema, oftalmoplegia, pues también conocemos que esos son signos típicos de una hipertensión endocraniana, y en casos graves puede presentarse con hipertensión arterial, bradicardia, anisocoria. Y bueno, las causas que pueden producir esta hipertensión endocraniana pues, son los tumores en fosa posterior, hemorragias intracraneales, infecciones graves o abscesos también, ¿no? Y bueno, va a haber signos característicos de tumor de fosa posterior, que es la tortícolis, por ejemplo. Ahora, si el paciente tiene alteraciones de la conciencia o de la conducta, pues entonces pensamos en intoxicaciones, ¿no? También hay un tipo de ataxia que no mencioné, que es la funcional o la psicógena, que esta se va a caracterizar porque se manifiesta o tiene manifestaciones incongruentes o cambiantes que durante la exploración, ¿no? Bueno, estos se mejoran con maniobras de distracción y esto nos va a orientar hacia un origen emocional o conversivo. Y después tenemos las características clínicas del síndrome de Guillain-Barré, que como mencioné, esta suele aparecer con una ataxia sensitiva por alteración de la propiocepción. También con debilidad muscular progresiva, alteraciones sensitivas en guante y en calcetín, que son las hiper e hipoestesias, y con abolición de reflejos osteoteninosos, ¿no? Y en cuanto al diagnóstico, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una anamnesis detallada para poder dirigir nuestro diagnóstico.
Debemos de investigar el momento de la aparición, la forma de inicio, los antecedentes familiares, personales, además de los signos y síntomas asociados, ¿no? Ahora, en el momento de la aparición, pues debemos de identificar si se tratan de niños preescolares, escolares, que nos van a orientar más a infecciones o de etiología infecciosa o postinfecciosa. Sin embargo, ya mientras aumenta la edad, pues el diagnóstico se va más hacia, digamos, la esclerosis múltiple, la migraña basilar, causas tóxicas o funcionales, ¿no? Ahora, en la forma de inicio, pues sabemos que en las infecciones, los traumatismos o las intoxicaciones, el cuadro clínico va a ser brusco. Por otro lado, las enfermedades desmielinizantes, la patología tumoral, tiene un cuadro más progresivo, alargado. En cuanto a los antecedentes personales y familiares, pues la historia, es necesario conocer la historia familiar, ¿no? Si hubo antecedentes de abortos, de consanguinidad, alteraciones en el cribado metabólico, además del desarrollo psicomotor y antecedentes neurológicos, no si hubo episodios de convulsiones o cefaleas. Ahora también conocer los factores desencadenantes, como por ejemplo si hubo traumatismos craneales recientes, procesos febriles o infecciosos, vacunaciones, o situaciones de estrés metabólico, si toma alguna medicación nueva o si hay ingesta intencional, o si hubo ingesta intencional o accidental de tóxicos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el examen físico, pues este debe ser detallado, ¿no? Debemos primero de tomar las funciones vitales, debemos valorar el nivel de la conciencia, la búsqueda de exantemas, lesiones craneales sugestivas de traumatismos y rigidez de nuca o signos meningios, además de signos de disfunción del sistema nervioso. En cuanto a lo que son los estudios de neuroimagen, estas se deben pedir cuando hay déficits neurológicos focales, signos o síntomas de hipertensión endocraniana, antecedentes traumáticos o alteración del nivel de la conciencia, ¿no? Bueno, el estudio que se prefiere va a ser la resonancia magnética, debido a que esta es más sensible, nos va a ayudar a identificar lesiones isquémicas, procesos inflamatorios, enfermedades desmielinizantes. Sin embargo, por la disponibilidad, la prueba inicial que se pide es la tomografía craneal, que nos va a ayudar a identificar hemorragias, tumores, compresiones o obstrucciones. También debemos de pedir hacer exámenes toxicológicos en orina y sangre en todo paciente pues, con ataxia que tenga alteración de la conciencia o del comportamiento, independientemente de la edad o de que haya habido pues, antecedentes de haber consumido fármacos tóxicos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son los estudios de líquido cefalorraquídeo, pues estos se deben hacer cuando el paciente esté estable y que no tenga signos de hipertensión endocraniana o que estos se hayan descartado mediante una neuroimagen. Y bueno, incluye pues el estudio citoquímico, los cultivos virales y bacterianos. Y después tenemos los estudios metabólicos que se deben realizar dependiendo de la sospecha clínica. Primero pedimos pruebas de primer nivel como el hemograma, función hepática, electrolitos, ácido láctico y además de los gases arteriales. Y si es que hay alteraciones en las pruebas iniciales o alta sospecha de alguna alteración metabólica o por ejemplo se sospecha de los errores innatos del metabolismo, entonces ya pedimos pruebas de segundo nivel, ¿no? Aminoácidos en sangre y orina, ácidos orgánicos en orina, piruvato y lactato, y es importante pues recoger todas estas muestras en la fase aguda. Y ya por último tenemos los estudios neurofisiológicos, por ejemplo el electroencefalograma, que va a estar indicado en la sospecha de origen epiléptico y también va a ser útil en las encefalitis. Y la electromiografía, pues que va a ser útil en las ataxias sensoriales. Bien, ahora vamos a hablar en cuanto al tratamiento y lo vamos a dividir en dos, que son las recomendaciones generales independientemente de la etiología y después el tratamiento específico según la etiología. Las recomendaciones generales son tres. Primero, lo que es el reposo. Si el niño no puede mantenerse en bipedestación o sedestación, pues es importante que el niño esté echado. Después, los vómitos. Si el niño está vomitando mucho, hacer uso de los antieméticos. Y si es que no tolera la vía oral, iniciar la fluidoterapia intravenosa. Y después las medidas de soporte, que son, bueno, el control del olor y también del soporte respiratorio. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las medidas específicas, primero vamos a tener lo que es las medidas para la cerebritis postinfecciosa. Generalmente no va a necesitar tratamiento porque esta es benigna y autolimitada, pero si es que hubiera lo que es inflamación o hipertensión intracraneal, podemos utilizar corticoides en pulsos y en casos graves pues va a necesitar una neurocirugía. Después, la segunda causa, las intoxicaciones farmacológicas. Primero, pues retirar el tóxico que está causando la intoxicación.
corregir las alteraciones hidroelectrolíticas y ya un tratamiento más específico, utilizar antídotos o el carbón activado. Después, infecciones del sistema nervioso central, pues aquí va a ser importante utilizar los antimicrobianos específicos y en caso de abscesos cerebrales pues van a necesitar lo que es neurocirugía. Y en ataxia de origen inmunológico como el ADN, encefalitis autoinmune, esclerosis múltiple, Guillain-Barré, Miller-Fisher o el síndrome Opsoplonis myoclonis, pues el tratamiento va a ser según la causa que genere el problema, ¿no? Entonces podemos utilizar lo que es metilprednisolona, inmunoglobulina, plasmaféresis, rituximab, y en casos de ADN es importante ver lo que son los anticuerpos anti-MOB. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto si la etiología es una migraña basilar o equivalentes migrañosos, pues utilizamos analgésicos o antieméticos. Después de tumores de fosa posterior es importante una neurocirugía y tratamientos oncológicos específicos. Traumatismos craneoencefálicos, medidas de soporte y manejo quirúrgico. En patología vascular, si es un ictus isquémicos, utilizamos lo que sean antiagregantes o anticoagulantes. En una hemorragia cerebral, pues necesitaremos una neurocirugía. En las ataxias hereditarias sí se ha visto que en algunas ataxias pues sí responden a lo que es la acetazolamida, y en enfermedades metabólicas pues una dieta específica, soporte de vitaminas y terapias enzimáticas. Y en la ataxia psicogénica, como se mencionó, pues tiene lo que se mencionó que era distraer al paciente, y también podemos utilizar lo que son terapias psicológicas, y ya si es un caso más grave utilizamos lo que es terapia psiquiátrica. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar del caso. Les quiero preguntar una cosa. ¿Cuál sería la diferencia entre ataxia y vértigo? ¿Cómo es una ataxia y cómo es un vértigo? Una ataxia. Ataxia, cualquiera de esos, ¿eh? En la ataxia hay incoordinación en los movimientos intencionados. O sea, el niño no puede, o sea, a pesar de que el niño habla, todo lo hace normal, en el camino no puede hacerlo a pesar de que antes sí lo hacía. ¿Y en un vértigo? Porque el niño también, al momento de caminar o intentar levantarse, en el caso del vértigo también podría manifestar cierta dificultad, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciarían una cosa de un vértigo? Existe lo que es el signo de Romberg, en la que pues en el vértigo, así pues el paciente... Clínicamente. O sea, al tú examinar al niño, porque ya puedes verlo en pero al tú ver el niño, ¿cómo diferencias, digamos? ¿O qué te dice, qué te refiere un niño? Porque un niño chiquito, estamos en pediatría, ¿no es cierto? Un niño pequeñito, ¿cómo va a manifestar la ataxia? Sí, hasta puede haber temor, miedo, rechazo al caminar, querer mantenerse sentado, miedo a levantarse por dificultad de caerse. Entonces hay que tener, en el caso de niños pequeñitos, pues tratar de revisarlos dentro de lo posible bien, ¿no? Tratando de mantener la mamá, manifestar cierta seguridad alrededor de él. O sea, es bien complicado cuando es pequeñito, y a veces puede pasar cuando son pequeñitos por intoxicaciones, ¿no? Generalmente. Entonces hay que diferenciar. Tú estabas mencionando algo de náuseas, vómitos y todo eso, ¿no? Generalmente esos síntomas de náuseas, vómitos se dan en un paciente con vértigo, porque la manifestación del vértigo es síntomas neurodegenerativos, ¿no? Náuseas, vómitos y demás. En cambio, en un vértigo generalmente sí hay falta de coordinación, generalmente aumentan la base de sustentación, entonces eso podría ser una gran diferencia entre una ataxia y un vértigo. Claro que en un niño que venga, por ejemplo, con alguna intoxicación podría verse asociado, ¿no? Esas náuseas o los vómitos y demás. Entonces tienen que diferenciar bien de acuerdo a la historia clínica, que es sumamente importante en el momento de que, en cuanto te llega el paciente, ¿no? Y sí es mandatorio tomar una prueba toxicológica, ¿no? Orina, en sangre, electrolitos y todo eso, ¿no? Pero es sumamente importante hacer una adecuada anamnesis con las preguntas correctas para ustedes dirigir su estudio, ¿no? Porque ustedes han visto en ataxia, al igual que paresia, parálisis, que también lo vamos a ver, son signos que pueden darse en muchas patologías, como lo presentado mis compañeros. Entonces, como se dan en muchísimas patologías, hay que tratar de discernir de ese síntoma
todo lo que pudiera tener, ¿no? Por eso es que a veces estos temas de parálisis de sus compañeros, me imagino que a veces ha sido un poquito más complicado porque no había una bibliografía específica para parálisis y parálisis, como que digan dolor abdominal que puede ser apendicitis, puede ser gastritis, puede ser colecistitis, o sea, de eso se parte para tratar de ver toda la historia clínica del paciente. Y en ambos temas van a ver la importancia pues de la adecuada anamnesis e historia clínica que se pueda realizar a este niño, ¿no? Entonces, ellas han mencionado un montón de causas, ¿no? Pero ahora vamos a ver con el caso clínico qué es lo que se tiene que hacer en cada niño, ¿no? ¿De dónde parte? ¿Desde un síntoma de ataxia solamente? ¿Qué otras cosas pudiera haber para nosotros descartar la patología que tiene, ¿no? Bien, entonces en caso clínico tenemos un pacientito de 5 años previamente sano. También se refiere que no tiene alergias medicamentosas, ya que es importante que nos mencionen que su calendario vacunal está al día. Antecedentes importantes personales, pues viene un embarazo de un parto autóxico, periodo neonatal sin incidencias, lactancia materna hasta los 6 meses y luego inició de manera exitosa lo que es la alimentación complementaria, desarrollo psicomotor normal y no se detectó enfermedades hereditarias en la familia. Eso también es importante. Entonces, en cuanto a antecedentes patológicos, sí se dice que acudió a un centro de salud de atención primaria hace un mes porque tuvo un cuadro de escarlatina y fue confirmado por mediante un test rápido de estreptococo y fue tratado con penicilina a las 72 horas y mejoró. Sin embargo, 15 días después, el niño presenta lo que es fiebre de 39 grados, faringitis no exudativa y también adenopatías laterocervicales de 1 centímetro. Y se remite a urgencias para descartar un síndrome mononucleósico y se realiza el test de estreptococo y serologías para virus Epstein-Barr y citomegalovirus, siendo todas negativas. Siguiente, por favor. Entonces se mantiene una actitud expectante, conservadora y el niño pues mejora a las 48 horas. Sin embargo, desde ese momento el niño empieza a tener alteraciones en el comportamiento asociados a periodos de decaimiento, apatía, irritabilidad, cambios de humor y, acá es importante, de forma progresiva desarrolla torpeza para la realización de actividades motoras simples que antes dominaba y temblor intencional en la escritura. Sin embargo, el niño habla de manera normal, o atiende lo que son órdenes, no tiene coprolalia, ni tics, ni estereotipias, movimientos coriformes y su Glasgow es 15. Y se ha mantenido, esto es importante, se ha mantenido, nunca no tuvo fiebre, ni vómitos, ni diarrea, ni sintomatología infecciosa asociada. Aquí les traje un video de más o menos cómo sería la forma en la que caminaba este niño. Ven ampliar la base de sustentación, hay un poco de incoordinación, ¿no? También. Se tiende a ir para adelante. Ajá, se tiende a ir para adelante. La niña está, la doctora la está agarrando, obviamente, para darle mayor seguridad, ¿no? Mayor estabilidad, porque ella tiene miedo de pararse. ¿Ven cómo se trata de agarrar? Ella no puede mantenerse en pie, ¿no? Entonces, en un niño chiquito, en un adulto ya es estresante, imagínense en un niño para los papás, ¿no? Entonces, hay que tener una muy buena anamnesis asociada a lo que está pasando, porque básicamente es el síntoma o signo principal, ¿no es cierto? ¿Qué más? Siguiente, por favor. Entonces, para dar un diagnóstico para nuestro paciente, vamos a seguir este algoritmo diagnóstico de la ataxia de la Asociación Española de Pediatría. Entonces, primero vamos a descartar lo que es una ataxia hereditaria y vamos a definirlo. Bueno, vamos a descartar primero que sea recurrente porque no tenemos indicios de una ataxia hereditaria, y también vamos a descartar que sea un traumatismo postinfecciosa y también que sea por tóxicos o fármacos. Siguiente, por Tienen favor. que descartar tanto agudo como recurrente, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Bien, entonces, primero, según sus antecedentes personales, pues nunca se nos habla de que el niño haya sufrido un traumatismo reciente, entonces vamos a descartar que sea una causa traumática. También se nos menciona que el niño ha tenido su calendario vacunal al día, si bien no tuvo ninguna vacuna reciente, entonces vamos a descartar que sea post vacunación. Luego, si bien es cierto, se nos menciona que el niño tuvo un cuadro de escarlatina hace un mes confirmado, se pensó en lo que es un síndrome de Pandas y también en una coria reumática, pero se descartó por la disociación clínica temporal, ya que estos generalmente ocurren después de meses de haber aparecido la infección. Entonces se descartó, aparte de que el niño no presentaba lo que eran tics, estereotipias ni movimientos coriformes. Entonces se pensó en una cerebritis aguda postinfecciosa, que es la causa más común y es lo primero que debemos descartar, pero sin embargo el niño, si bien es cierto, no vino con sintomatología infecciosa porque nunca tuvo fiebre, no tuvo vómitos, no tuvo diarrea,
y aparte de esto se le hizo lo que son el test para virus Epstein-Barr y citomegalovirus y todos salieron negativos. Entonces sí se descartó lo que sea una cerebritis aguda postinfecciosa. También se pensó en que sea por intoxicación, es por eso que se le preguntó a los padres si es que habían consumido algún medicamento como dextrometorfano o un tratamiento homeopático, y ellos mencionaron que no le dio ninguna sustancia. También se les preguntó por antihistamínicos, benzodiazepinas y el alcohol de manera casual o accidental, y también todas les respondieron que no se le dio nada al niño. Entonces, tenemos un niño que no tuvo fiebre, no tuvo vómitos, tiene un GAG 15, reflejos y fuerza, sensibilidad y pares craneales conservados, y aparte no tuvo ni espasmos ni movimientos oculares alterados. Entonces pasamos, siguiente por favor, a pensar y desde que hemos descartado nuestro traumatismo, hemos descartado que sea postinfeccioso y que sea por tóxicos y fármacos. Entonces nos quedaría pues pedir lo que son exámenes auxiliares como un hemograma, hemocultivos, tóxicos en orina y sangre. Entonces eso es lo que se hizo. Siguiente por favor. Entonces se le pidió el hemograma y bioquímica y el niño salió normal. Entonces estamos descartando una enfermedad metabólica. Después se pidió tóxico en sangre y orina y pues salió normal. Entonces estamos descartando que sea por toxicidad y que eso sea un efecto secundario. También se le pidió lo que es un frotis faringio y serología para citomegalovirus y el Epstein-Barr y también salieron negativos. Entonces estamos descartando que sea una cerebritis postinfecciosa. Entonces ahora según nuestro algoritmo diagnóstico, la anterior por favor, pues sí estaría, nos tocaría lo que es pedir un ataque craneal de manera urgente y es lo que se hizo. Siguiente por favor. Ojo que ahí está bien lo que pusiste. Es poco probable, pero todavía no podría ser descartada, ¿no? La posinfecciosa. Sí. Todavía estamos en el tiempo, ¿no? En el que podría haber alguna alteración, algún problema de desmineralización, algo. Sí, entonces se le pide lo que es una prueba de imagen urgente para descartar lo que era un efecto de masa ocupante un efecto de masa como se menciona en la etiología, y pues lamentablemente sí se encontró que nuestro pacientito tenía un glioma de alto grado, se vio una masa difusa de la protuberancia del troncoencéfalo afectando parte del cerebelo. Entonces ya aquí según nuestro algoritmo pues ya encontramos lo que es la causa, o sea sería una causa anormal y sería por un tumor. Entonces en este pacientito ya no estaría justificado seguir a lo que era una punción lumbar, porque ya nos quedamos aquí y ya encontramos la etiología. Sin embargo, a este pacientito se le siguió haciendo lo que es una resonancia magnética cerebral para ver lo que es el control evolutivo y una mejor definición de los límites de esta masa ocupante. Entonces, siguiente por favor. Entonces, nuestro diagnóstico final es una ataxia aguda por efecto de masa por este glioma de alto grado. Entonces, como conclusión, pues la ataxia en niños generalmente tiene un curso benigno y autolimitado porque la causa más frecuente es que sea posinfecciosa. Sin embargo, es una urgencia neurológica. ¿Por qué? Porque es importante evaluar cuál es la etiología para que no ponga en riesgo la vida del paciente y que tampoco ponga en riesgo su desarrollo psicomotor. Por eso es importante hacerlo como nosotros, siguiendo un algoritmo diagnóstico para saber qué pruebas vamos a pedir y que estas pruebas sean justificadas según la sospecha clínica que nosotros tengamos. Ya, siguiente por favor. Y eso te sería todo. Muchas gracias. Dijiste cuáles son las causas principales por las cuales el niño te viene con ataxia. Sí, la causa posinfecciosa, intoxicaciones y traumatismo. Ajá. Sobre todo la posinfecciosa, intoxicaciones, traumatismo es fácil, ¿no? Porque ya te llega el niño con antecedente de algún traumatismo previo. Pero sobre todo la posinfecciosa y por intoxicaciones. Generalmente, ¿qué fármacos? El dextrometorfano, antitusivos que no se deben usar en niños, ojo. Normalmente no se usan en niños, pero o sea, un exceso de ese tipo de tratamiento puede causar pues como efecto adverso también. Aunque también se hizo en tuberculosis a niños pequeños que les dan, está tosiendo y también les dan. ¿Qué otra fármaco? Uno muy común que lo usan frecuentemente. No, bueno, eso es por que el niño todo agarró la benzodiazepina, le encontró de la mamá y se la empezó a tomar, ¿no es cierto? Eso sí. Sobre todo los antihistamínicos. Los antihistamínicos también les pueden causar ataxia, ¿no es cierto? Entonces siempre preguntar por ese tipo de fármacos o por algún
también con el alcohol. ¿No? Listo. ¿Alguna pregunta tiene del tema?